tal? Nuestro invitado en el modelo para armar un libro esta jornada es el escritor español Juan Bolea. Juan, infinitas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme al programa. Juan, perdona la pregunta, pero me sorprende tu aspecto tan joven para tan amplia gama de libros publicados. ¿A qué edad escribiste la primera novela? Y sí, yo empecé a escribir a los 6, 7 años, una colección de novelas. Y he publicado en varias partes, Estados Unidos. Ahí está. Paren la entrevista, por favor. Señor, usted no es Juan Bolea. Pero aquí tengo mi documento. Yo conozco a Juan Bolea, por favor, se va detenido. Seguridad. Acompáñeme, señor. Acompáñeme, señor. Acompáñeme, señor. Perdonen la tardanza, no se lo van a creer. Me han robado los documentos. Buenas noches, nos acompaña el escritor español Juan Bolea para conversar en este programa nuestro que se llama Modelos para armar un libro. Juan, muchas gracias por acompañarnos y por generosamente contarnos cómo funciona tu cotidiano de escritor. Gracias. Bueno, gracias a vosotros y vaya compromiso, porque a un escritor no creas que es lo que más le gusta revelar sus secretos de chef, ¿no? de cocina. Nos gusta ofrecer el producto ya elaborado, la novela completa con sus efectos, porque las costuras pues permanecen un poco en nuestro background, en nuestro pequeño estudio, ¿no? En nuestro cuarto de los secretos. Pero bueno, siendo vosotros, siendo Chile, siendo la feria, siendo Mapocho y estando con quienes estamos, pues no tengo ningún inconveniente en contaros algunos de los secretos de un autor de novela policíaca que tiene muy en cuenta las normas generales del género negro o policíaco, y que también, como es mi caso, pretende incorporar o añadir algo nuevo, porque no vale simplemente escribir novelas policíacas para vender más novelas, porque el género se vende muy bien, sino que hay que enriquecerlo, hay que adaptarlo, hay que enfrentarlo a nuestras nuevas realidades y sobre todo hay que seducir a los lectores de aquí, de allá, con buenas historias, porque las novelas al fin y al cabo pues son historias bien contadas, lo mejor contadas posible, y las historias policíacas pues son novelas con un enigma, con un investigador, o en mi caso con una investigadora, y con una solución siempre diferente o siempre sorprendente. Juan, es relativamente fácil describir la rutina de un médico, de un abogado, incluso de algunas profesiones más locas como los actores. Pero imaginarnos la rutina de un escritor siempre es muy compleja. ¿Tú estableciste un horario, una forma, un lugar geográfico donde tú te sientas a escribir o eso es mucho más indefinido? Bueno, en los últimos años sí que me he disciplinado bastante, sobre todo porque el mercado exige un título, si no al año, cada año y medio. El lector de novela policíaca es voraz. A nosotros nos cuesta un año y medio escribir una novela que en manos de un lector amigo es consumida en 24 horas, en 2 tardes, en 3 noches. Por lo tanto, tenemos que producir abundantes historias. Y fíjate que Agatha Christie pasó de los 80 títulos, que Simenon pasó de los 300, que Edgar Wallace escribió 140, que Conan Doyle le hizo a Sherlock casi 50 aventuras. Son autores, los maestros, prolíficos, y nosotros debemos intentar seguir esa senda, sobre todo los que hacemos una serie policíaca a modo de episodios. El primero normalmente introduce al personaje, pero el quinto lo que tiene que ofrecer es un caso nuevo, un mecanismo diferente de intriga o de acción, con muerto o sin muerto, pero sí con un fondo, digamos, que despierte la curiosidad, la intriga de los lectores, y para eso hay que trabajar bastante y deprisa. Yo creo que el autor de novela policíaca tiene que escribir deprisa, pensar deprisa y cambiar muy deprisa el cargador de su revólver. ¿Y eso cómo lo logras? 2 horas diarias, No, 4 horas diarias? Trabajo aproximadamente unas 8 horas diarias, más o menos, y escribo una media de 10 o 12 páginas al día. No solamente de la novela que esté escribiendo en ese momento, sino de otras colaboraciones. Pero sí, lo normal es que yo no baje de las 3, 4, 5.000 palabras al día. ¿Tienes una oficina? Tengo un estudio y allí trabajo con mucha libertad y con mucha tranquilidad. Normalmente planifico bien mi trabajo, quiero decir que no espero a que la musa me visite esa mañana, ¿no? Tengo muy estructuradas las novelas, la arquitectura es algo que conozco de antemano, la historia la conozco bien, el desenlace también lo conozco bien, a los personajes.
La única que me sorprende siempre, porque es un personaje vivo y al que yo estrictamente no he creado, es Martina de Santo, que es mi heroína. Es un personaje a la que yo no he querido estereotipar, no la he querido convertir en un arquetipo, en un prototipo, aunque bebe de las fuentes de los grandes detectives de la historia, como no puede ser de otra manera, pero Martina de Santo, cuando entra en acción, lo hace a su manera. Yo preparo la escena, he preparado el crimen, sé dónde va a ocurrir, sé qué otros personajes hay allí, qué van a decir, qué van a hacer, pero no es exactamente cómo va a resolver ella ese asunto o ese crimen. Y de ahí, quizá, de esa espontaneidad o de ese libre albedrío, de la libertad y de la vitalidad de ese personaje, el resto de la novela se beneficia porque no se acartona, porque las páginas tienen fuerza, tienen credibilidad, ¿no? Juan, si ya es difícil escribir una novela con personajes diversos, mantener un personaje te obliga a que la biografía de aquel responda en el comienzo, en la mitad y en el final de la saga de 3 o 4 libros. ¿Tú llevas un cuaderno aparte con la vida de Martina? Mira, todos los grandes detectives de la historia son monstruos narcisistas. Sherlock Holmes era una estrella nacida para concitar la admiración universal, y el doctor Watson no era sino su más humilde escriba, el hombre que escribía las crónicas de Sherlock Holmes y que lo mitificó desde el primer momento en que lo conoció en las habitaciones del 221 de Baker Street, ¿no? Pero ¿qué me dices de Hércules Poirot, luciendo su sexto sentido entre reyes, príncipes, aristócratas, policías, deslumbrando una y otra vez a todo el mundo? Podríamos poner muchos ejemplos, y Martina de Santo es una estrella de la deducción. Ha nacido para sorprender y para galvanizar al autor, probablemente también para identificar a un tipo de lectores, especialmente de lectoras, que puedan ver en una mujer fuerte e independiente de los años 80 un arquetipo social de aquel momento en la evolución de la mujer de nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Pero fundamentalmente Martina brilla a la luz del caso. Nos contará o nos irá deslizando aquellos episodios de su vida que tengan relación con la investigación. Es una forma encubierta de narcisismo, pero vamos a saber, por ejemplo, que tuvo un episodio de violación temprana en la mariposa de obsidiana, pero porque al hilo de la investigación de unas mujeres desolladas, violadas, ella recuerda aquella historia y considera que puede serle de utilidad en ese momento determinado. Vamos a ir sabiendo y conociendo episodios de su pasado de una mujer que efectivamente lo tiene. El comisario Satrústegui dice: Martina de Santo procede de algún lugar donde yo no he estado. Es una mujer que conoce bien la naturaleza humana. No solamente soluciona casos policiales, sino que además desentraña los móviles. En mis novelas los móviles no son habituales. El 80% de los crímenes en la historia de la humanidad se han cometido por dos razones: por amor o por dinero. Y todos los crímenes de Agatha Christie, si recuerdas, Juan, estaban basados en la codicia o en el desengaño amoroso. Ninguno de estos móviles aparece en las novelas de Martina de Santo. Son móviles extraños. El más difícil de todos es, y quizá el que yo más orgulloso me siento, es de la mariposa de obsidiana, donde el móvil es la inmortalidad. Pero claro, esta idea, llevarla al género policíaco, en principio es imposible. No puede funcionar. Cuando empecé a resolver el mecanismo basado en ese móvil y encontré un final ad hoc, pues creí que sí, que estaba aportando algo, ¿no? Lo que os decía al principio, pero el resto de casos de Martina son absolutamente anómalos. Parece que ella atrae precisamente esos casos extraños donde el móvil es muy difícil de desentrañar y tiene que ver mucho con la naturaleza humana. Juan, ¿se te hace necesario investigar el tipo de patología que estás describiendo del psicópata de turno? Es decir, ¿tienes que tomar un DSM-4, algún archivo donde el personaje tenga alguna relación psiquiátrica seria como para que el personaje reaccione de determinada manera, o funciona mucho más literariamente con los acontecimientos que estás descifrando? Mira, yo por una parte leo constantemente psicoanálisis, historia criminal, perfiles, documentos policiales, pero al mismo tiempo descreo mucho de su potencialidad literaria, ¿no? Por ejemplo, Thomas Harris, cuando creó a Aníbal Lecter, que es uno de los grandes detectives, porque hace ese papel en algunas de las novelas de Harris, ¿no? Harris visitó al famoso caníbal de Milwaukee,
un hombre que había asesinado y devorado a 13 ciudadanos, un monstruo humano, ¿no? Harris lo entrevistó en prisión, habló bastante con él, le grabó, trató de aproximarse, le explicó que estaba buscando un arquetipo, un nuevo prototipo para unas novelas policíacas, y salió de allí absolutamente desilusionado, ¿no? Porque el caníbal de Milwaukee no recordaba la mitad de las cosas que había hecho y tampoco sabía muy bien por qué. Quiero decir que los grandes psico-killers de la historia, los asesinos en serie, tienen a veces un cerebro extraordinariamente frágil, extraordinariamente banal, que no te va a ofrecer un desafío intelectual del calibre que tú necesitas, ¿no? Entonces, yo al final creo que la novela policíaca, basándose en hechos reales, en asesinos reales, en informes policiales reales, es ficción, es pura ficción. Como ficción fue desde un primer momento el cuento de las calles, los crímenes de la calle Morgue, con que Edgar Allan Poe, como sabes, fundó el género policíaco. Más ficción que eso, un París donde Poe jamás había estado porque no cruzó el Atlántico, un caballero Dupin que era un híbrido entre Le Broc, entre los sabuesos de Scotland Yard. No existía una investigación que Poe basó en los descubrimientos científicos de la época. Pura ficción, puro entretenimiento, ¿no? Y Sherlock Holmes, ¿en qué comisaría nos lo imaginaríamos? Y a Philip Marlowe, y al teniente Colombo, por ejemplo. ¿Tú, Juan, si tienes que hacer una escena de tanatorio, de una morgue, Sí. ¿necesitas visitarla? ¿Necesitas hacer una ronda policial? Sí, si el argumento lo requiere. Mira, yo he estado en los institutos anatómicos, he hablado con los forenses y normalmente ellos o los jueces o los policías visan mis capítulos o aquellos fragmentos del libro que necesitan efectivamente acreditar una seriedad, una rigurosidad en el procedimiento o en la forma, ¿no? Pero no es mi objetivo hacer una descripción exacta y precisa de la autopsia como tal. En una de las novelas, no recuerdo ya en cuál de ellas, sí hay una escena muy detallada de una autopsia, con Martina presente, el cadáver, la mesa quirúrgica, las heridas, y de pronto el forense abre una de las neveras y saca una bandejita de pasteles y le ofrece a Martina: ¿un tocinito de cielo, inspectora? Bueno, pues para mí ese detalle, que es el que la gente recuerda después, el tocino de cielo que guardan en la misma nevera que el fiambre, tiene más valor literario que todo el trabajo de documentación que a mí me pueda llevar esa autopsia o ese procedimiento judicial. En ese caso la novela es realista. Esos trozos o esos fragmentos son estrictamente realistas, ¿no? Y le dan una cierta credibilidad y una cierta verosimilitud. Pero el móvil, el enigma y el desenlace son pura ficción. Conan Doyle, sabes que investigó el caso de Jack el Destripador de una manera exhaustiva. Fue de los primeros testigos que llegó a los escenarios de Whitechapel, donde habían sido asesinadas las prostitutas. Pero curiosamente Conan Doyle nunca utilizó esa historia o la sombra del asesino, ¿no? Es decir, no le veía ficción, quizá era demasiado real para él en ese momento, ¿sabes? Tienes que estar pendiente de la ficción. La novela policíaca es el género, con la ciencia ficción y con la novela histórica, fíjate lo que estoy diciendo, absolutamente más ficticio que hay. Juan, hemos escuchado a otros escritores en este mismo programa que se lanzan a la escritura y los personajes van creciendo o van tomando vida propia en la medida que los van escribiendo. Sin embargo, en el género en el que tú participas, es muy compleja esa decisión y generalmente nos imaginamos que las novelas tienen que estar concluidas en la cabeza del escritor en el minuto que comienza a escribir. De otra manera, sería muy difícil concordar una cosa con la otra, o sería muy difícil engañar al lector haciéndole creer una cosa para llegar al mismo final. ¿Cómo haces un plano de tu novela previa? ¿Cómo para hacer los distractores? ¿Cuándo se llega a este punto? ¿Cómo se desarrolla una novela que pareciera ser un bloque o como una canción que se escribe antes de cantar? Bueno, en una novela no puede haber más de dos protagonistas, 2 o 3, pero ya no hay más. El resto son personajes de elenco o de reparto que cumplen una función.
esta norma, que yo creo que es básica para todo tipo de novelas, debe ser un reglamento inexorable en la novela policíaca. No pueden crecer los secundarios porque saldríamos del canal principal o del argumento fundamental para crear una especie de árbol, ¿no?, con historias paralelas que harían poco a poco olvidar el enigma principal que hemos situado precisamente al principio de la novela para que todo el mundo continúe esa línea, ¿no? Yo no puedo engañar a un lector invitándole a leer 420 páginas de una novela de intriga cuyo final sea absurdo o no responda a todos los enigmas que yo he ido sembrando pacientemente. Voy a sembrar falsas pistas y sospechosos, pero al final hay una línea muy estricta hacia la que nos va a conducir, como te decía, uno o dos protagonistas de esa historia. El resto son personajes de elenco. Yo los trabajo fuera de la novela y luego los llevo. Si necesito un policía, si necesito un médico, si necesito un guía de turismo, una secretaria. Todos estos son personajes que procuro que respondan no tanto a los clichés que vienen arrastrados de 100 novelas anteriores, como un poco a los personajes de nuestro entorno, ¿no? Porque la novela policíaca es cierto que tiene un cierto contenido social, incluso costumbrista, y estos tipos se encargan de recordarnos que estamos en los años 80 o 90, que entonces se hablaba así, que había o no había celulares, que había o no había sistemas informáticos, que estaba la Interpol operativa en aquel momento o no. Es decir, todos esos detalles nos los van a dar. Donde el autor encuentra su gran desafío es en esa pareja de protagonistas que además van a combinar tal vez una historia de amor, sentimientos, otra profundidad, tienen que tener un pozo intelectual y sí que tienen que dar el salto literario. Ahí es donde uno ya realmente se encuentra solo ante el peligro, porque esos personajes o viven o están muertos. Ahí es donde un autor se convierte en un gran autor, en un autor dios, en un faraón o en un autor que momifica a otros autores y que hace necropsias o autopsias de otros cadáveres literarios que ha llevado a su estudio. Ahí es donde tú te das cuenta de si tienes talento o no lo tienes, o si lo tienes o no lo tienes en ese momento, porque hay veces que hay argumentos que se resisten y conviene ir dejando, como hacía Agatha Christie, que tenía siempre 10 o 12 novelas en canción o en marcha y cuando encontraba inspiración para una la terminaba, ¿no? Pero el resto de personajes, ya te digo, yo creo que son personajes de pura réplica, como los fondos cuando un pintor tiene que llenar un cuadro, ¿no? Y bueno, pues va cumpliendo con oficio una serie de deberes impuestos por su tradición. ¿Qué porcentaje de tu obra se nutre de la realidad, se nutre de la prensa policial? ¿Es un hábito revisar la parte del noticiero donde están los crímenes? Yo soy un gran enemigo de la realidad. Tengo con ella un pleito desde hace ya mucho tiempo. No sé si la he derrotado, pero me gustaría derrotarla. Por otra parte, necesito a la realidad para que mis novelas no se conviertan en una pura fantasía. Sé que si rompo las ataduras con mi tiempo, con mi generación, con mi tradición literaria, esas novelas mías se van a convertir en globos muy, muy fugaces y probablemente en una literatura de autor. Yo quiero hacer una novela actual, popular y una novela de hoy. Yo quiero seguir esa tradición de los autores que hemos nombrado y al mismo tiempo aportar algo. Y para ello tengo que combinar, como te digo, las dos facetas en una proporción muy exacta. Por un lado, no perder de vista la realidad, abastecerme de esos crímenes, de esos sucesos, de esos cambios políticos, de lo que es el ruido, ¿no?, y la furia de nuestra sociedad, y por otra parte transformarlo todo artísticamente y literariamente en un mundo mío, en un mundo personal, de manera que cuando alguien pueda abrir un capítulo mío diga, esto lo ha escrito Juan Bolea, ¿por qué? Pues no se sabe, pero lo ha escrito él, ¿no? Y quizá ese es para mí mi gran desafío, ¿no? Juan, ¿tú recuerdas el minuto en que decidiste adoptar el género policial? O que el género policial te adoptó, o primero pensaste en ser escritor y después ser el escritor policial. ¿Cómo se produjo esa evolución para concluir en una obra maciza con un montón de libros publicados? Mira, te voy a contar una cosa que no he contado nunca, pero ahora que no hay cámaras ni nada, pues no te lo voy a contar. En Santiago Negro, que estuve hace unos días con vosotros, había una mesa redonda que se llamaba ¿Cómo escribir novela policíaca y no morir en el intento? Y a mí me vino un juego de palabras, algo así como ¿cómo robar novela policíaca
y casi morir en el intento. Porque cuando yo era más chico, que tenía 10 o 12 años, había una novela de Lance donde vendían libro usado, ¿no? Y yo tenía muy poco dinero y muchas ganas de leer. Pues yo entonces no leía novela policíaca, yo leía cosas serias, a Borges, a Cortázar. Entonces, con un compinche mío, otro compañero de clase, le dije, por favor, entretenme a esta librera, que era como una vieja Rottenmeier, ¿sabes? Siempre con sus cuentas, una mujer repugnante con sus cuadernos, jamás leía un libro, solo leía revistas del corazón porque tenía una librería aquioscada y revistada, ¿sabes? Y despreciaba la literatura. Digo, entreténmela mientras yo, en la trenca de universitario, voy abasteciéndome de los libros que queremos robar. Así que fue a ella y le dijo, ¿me da usted el submarino amarillo? Porque era muy de los Beatles, ¿no? De Julio Verne. Y la vieja, buscando en sus catálogos, luego le pidió, no puedo tener satisfacción, de Kafka. Ya la mujer empezó a enfadarse, pero cuando le pidió Las 1001 noches de Camilo José Cela, se dio cuenta de que algo raro estaba pasando y me observó. Yo ya había cogido 100 años de soledad de Márquez en el bolsillo izquierdo, había cogido de Cortázar Rayuela, me había hecho con Donoso, me había hecho con Onetti y estaba a punto de coger el Aleph de Borges, que para mí en aquel momento era el dios faraón de los escritores, ¿no? Pero con los nervios, al ver que mi compañero salía corriendo de la librería y que la vieja Rottenmeier venía por mí, cogí un libro, no sé cuál, y lo escondí dentro de mi pantalón. Ella me agarró y me arrancó la trenca, y yo la abandoné cobardemente por no ser detenido, y corrí con mis 12 años despavorido hasta que llegué como a 500 metros de la librería y resoplando, digo, bueno, he perdido la trenca, pero tengo el Aleph de Borges. Y saqué el libro que llevaba en la bragueta, claro, y era La muerte llama al dentista, de Agatha Christie. Me había equivocado y estuve a punto de tirarlo de la rabia, y sin embargo me quedé aquel libro, ¿no? Y me acompañó en sucesivas mudanzas, luego gané una serie de premios, empecé a publicar algunos libros de cuentos, alguna novela, y hasta los 20 y tantos años no leí La muerte llama al dentista de Agatha Christie y me deslumbró. Me pareció un mecanismo prodigioso. A partir de allí volví a releer los cuentos de Poe, le di otro valor a Sherlock Holmes, que se me había pasado bastante desapercibido. Empecé a conocer a los grandes autores de principios de siglo, conocí a los americanos, por supuesto, a Hammett, a Chandler, a Kane, a Patricia Highsmith, a Truman Capote, y ya me construí, digamos, una visión del género desde el siglo XIX hasta nuestros días, y ahí pensé que sí, que podría aportar algo. Pero ya ves, como casi todo en la vida, uno llega por casualidad y a veces pues se va también por casualidad. La decisión del periodismo, siempre recuerdo una anécdota de un escritor norteamericano que dice que estudió periodismo porque era lo más fácil que había en ese minuto, que preguntó cuál era la carrera más fácil de aprobar todos los ramos, y el periodismo era una de ellas. Cuestión que comparto también un poco, pero en definitiva, cuando tú ya tienes la decisión de transformarte en escritor, ¿el periodismo es como el camino que más te servía? Sí, porque yo empecé como reportero, y por eso me enrolé en el periodismo, ¿no? Y empecé como reportero de crímenes, además, que fue una escuela, ¿no? Una gran enseñanza. Un reportaje, entonces, ahora quizá un poco menos, era como una pequeña novela. El periodista llegaba a un lugar donde había sucedido algo real y debía contárselo a los lectores utilizando la descripción y el diálogo. El reportaje es el único género periodístico que te permite, digamos, estas licencias, que yo me las tomaba absolutamente todas. Mis reportajes eran kilométricos. El redactor jefe tenía siempre que cortarlos porque yo quería llenar no una página, 2, 3, las que fuesen, porque quería contarlo todo, ¿no? Pero fue para mí una gran escuela, y luego el periodismo limó mucho mi estilo, ¿no? Yo era un autor muy, muy barroco. Venía del boom americano, había leído exhaustivamente a Vargas Llosa, a Márquez. Onetti para mí era una fuente de inspiración permanente, pero del conjunto de aquellas lecturas mi estilo se había barroquizado extraordinariamente, utilizaba demasiado el adjetivo, no trabajaba bien la acción, y en prensa y en el reportaje periodístico comencé a soltar la mano, a escribir rápido, ¿sabes? En media hora, en una hora, escribir unos cuantos folios. Y luego empecé a darme cuenta de que la literatura
la literatura periodística y la propia vida empezaban a ser compatibles para mí, ¿no? Es decir, que esa vieja lucha entre la realidad y la ficción se podía resolver en un reportaje que para mucha gente iba a ser real, pero para mí empezaba a ser ya literatura, empezaba a ser ya ficción, porque ahí yo ya metía muchas cosas de mi cosecha que no obedecían a la noticia del día, ni siquiera a lo que había sucedido en aquel punto o lugar. Juan, ¿cómo funcionas cuando te lanzas en un proyecto, en una nueva aventura o en un nuevo caso, podríamos decirlo, en tu novela, y te das cuenta que lo que tú pensaste no tiene viaje, no llega a ninguna parte? Además del desánimo, botas muchas novelas, inicias muchas novelas que no terminan. ¿Cómo funciona eso? No, yo tengo la suerte de que casi todo lo que escribo se ha publicado, ¿no? Precisamente porque son trabajos muy estructurados desde el principio. Yo no me pongo delante de la hoja en blanco, como te decía antes, a ver si la iluminación viene. No, cuando empiezo a trabajar sé lo que voy a hacer, las escenas que tengo que escribir, los personajes que van a aparecer, y también dejo más o menos preparado lo del día siguiente. Trabajo durante 3 o 4 meses la estructura de cada novela y tengo que tener muy claro que ahí hay una historia profunda. Ahora, por ejemplo, le estoy dando vueltas, y ya te lo adelanto, a una historia que va a ser muy chilena. Muy chilena. Yo quiero escribir una historia con Santiago, con Isla de Pascua, con Madrid. Sé que va a tratar de un hombre que desaparece. Un hombre que, siendo feliz y rico y teniéndolo todo en la vida, va a desaparecer misteriosamente. Sé que va a reaparecer o en Santiago o en Isla de Pascua, o al menos su rastro, y sé que eso va a ser un thriller. De momento yo no sé mucho más, pero ya le puedo dar vueltas y vueltas a esa pequeña estructura, a esa historia, que ya lo es, para ir convirtiéndola en un argumento y después guionizarla. Si dentro de un par de meses yo ya sé bastante más de esto que te estoy contando, me pondré a escribir. Y siguiendo el consejo de Chandler, no escribiré durante más de 6 u 8 meses. Yo creo que es un plazo para que la historia se refleje en el papel. Luego sí que son necesarios, al menos en mi caso, otros 2, 3 o 4 meses de correcciones, pero es un trabajo más técnico, ¿no? Pero la historia hay que escribirla de una forma rápida y fluida. Yo no acabo de entender a mis colegas cuando tardan 5 o 10 años en escribir un libro, salvo que sea La montaña mágica de Thomas Mann, el cual está absolutamente disculpado. Yo creo que la novela de acción, donde hay una historia lineal, lógica, tienes que escribirla en un plazo de tiempo, digamos, acorde con ese esfuerzo, ¿no? Yo no pretendo pasar a la historia de la literatura por una novela de estilo, que tal vez en ese caso sí que justificaría, digamos, esos largos plazos de perfeccionamiento, donde el lenguaje busca una sonoridad, una poesía oculta, donde cada metáfora realmente es una creación extraordinaria. Bien, ahí hablaríamos de otro tipo de novelista. O tal vez hablaríamos de un escritor. Yo diferencio mucho entre escritores y novelistas. Los novelistas son artesanos, escriben o contamos historias. El escritor es un creador del lenguaje. Es diferente, puede contar cualquier historia sobre sí mismo, sobre su tiempo, da lo mismo. No le vas a pedir otra cosa que te deslumbre con el sonido de las palabras. Juan, ¿cómo te llevas con la presión de la industria editorial? Porque además escribes novelas en saga, lo que debe provocar que constantemente el editor te llame y te pregunte cómo vas, falta mucho, murió alguien, murió la protagonista, y ¿qué tal si la matamos? ¿Existe ese tipo de presión? Bueno, pero yo creo que un proyecto como el mío, que es un proyecto de una serie policíaca, es inviable sin una gran editorial, no tiene sentido. Yo quiero pretendo llegar a miles de lectores en España, en Argentina, aquí en Chile, en México, lo estamos consiguiendo. Eso no es posible sin una gran editorial que distribuye, que edita unos libros muy atractivos y que tiene un equipo de editores que en un momento determinado efectivamente a mí me pueden llamar la atención sobre algo que a ellos les parece mejorable y que yo estoy dispuesto a aceptar, por supuesto, ¿no? Ediciones B creyó desde el primer momento en este proyecto, en Martina de Santo, que nació antes de ayer, en 2005. Ya tenemos 4 novelas, prácticamente a novela diaria.
literaria. Estamos hablando de novelas de 90.000 palabras, de casos complejos. Yo las he escrito con rapidez y mi editorial las ha distribuido con gran celeridad. Estamos a punto de dar el salto al mercado americano. La Mariposa de Obsidiana se ha vendido al cine. Empieza, digamos, a construirse ya un cierto mundo. Hay muchos lectores que además me animan y bueno, tienes una presión, evidentemente. Martina tiene que seguir protagonizando novelas. A mí me gustaría hacer una serie de 10, 12 novelas, ojalá lo consigan, ¿no? Y que al mismo tiempo todas tengan una cierta estructura familiar, ¿no? El concepto de serie, que en nuestra tradición literaria es raro, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Chile tenéis, yo creo que al menos un par de muy buenos autores, como Díaz Echterovic, como Ampuero, como Bartolomé Leal, que han construido series que tienen una gran aceptación, pero llevan un gran esfuerzo y un gran sacrificio por parte de todos, también por la editorial. ¿No te asusta nada, Juan, mantener este nivel de productividad que la editorial te imponga en términos comerciales? 4 o 5 novelas cada 3 o 4 años, lo que para otros autores podría resultar así casi demencial. Sí, bueno, no sé, aquí cada autor tiene su estilo, ¿no? Y tiene su plazo y tiene su manera de trabajar. Yo escribo rápido y escribo mucho. Quiero escribir otro tipo de historias también, no solo policíacas, quiero compatibilizarlas con novela histórica, novela psicológica. Hay historias que yo tengo pendientes que me están esperando y que las quiero escribir y las voy a escribir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues en cuanto esa historia, como te decía antes, vaya conformándose en mi cabeza, yo encuentre que pueda dar el salto literario, ¿no? Pero es mi vida, es mi forma de vivir. Hay gente que baja a una mina y está 8 horas picando carbón. Hay marineros que están ahora a 5.000 millas en el Pacífico Sur pescando atunes, y eso es mucho más duro de lo que cualquiera de nosotros hace, ¿no? Para mí no es ningún sacrificio. Yo, si he luchado y me he sacrificado, ha sido precisamente para llegar a este momento, para poder contar las historias que yo quiero contar y publicarlas de la forma que me gustaría o que me gusta publicarlas, y encontrar los lectores que tengo, que son los lectores que yo siempre había querido. Entonces, en ese sentido me siento muy privilegiado, muy privilegiado. Mi vida es un puro privilegio. Es decir, el esfuerzo para mí no es tal. Para mí escribir una escena es un placer. Sentir que esos personajes vivan a mí no me cuesta, no tengo el terror del ojo del folio en blanco, no sufro, no sudo, no tengo Fluye. solo sufro y sudo y lo paso mal cuando no escribo. Entonces, pero me pasa muy pocas veces. Juan, este año en Chile una telenovela alcanzó los máximos ratings que se habían producido en nuestro país, y es una telenovela policial, donde hay una chica que desaparece y al poco tiempo se descifra el caso, lo que pueden aprobar los guionistas porque tienen que mantener la atención, y lo han logrado, y se ha transformado en todo un hit. Junto con eso llegaron las novelas de Stieg Larsson, que han sido un fenómeno nacional. En la vida se habían vendido tantas novelas policiales, y probablemente eso ha ocurrido en el mundo. ¿Cómo el fenómeno de la literatura policial cree que está pasando por un minuto reivindicatorio, que durante mucho tiempo se dejó como al margen, que era como casi despreciado incluso por los grandes novelistas? No, la novela policíaca es la novela más leída de todos los tiempos, y a lo largo del último siglo lo ha sido ininterrumpidamente. Otra cosa es que esa realidad se reconozca, digamos, a nivel de lo que entendemos por la alta literatura o la alta crítica literaria, que efectivamente desdeña, yo creo que erróneamente, el género literario como un subgénero, siendo que lo que hemos hablado hasta ahora demuestra sobradamente que estamos hablando de una especialidad con mayúsculas. La autora o autor más vendida o vendido de todos los tiempos es Agatha Christie. Ha vendido 2.000 millones de ejemplares en todas las lenguas del mundo. No hay una casa donde no haya un libro de Agatha Christie. Los va a seguir vendiendo después de fallecida, evidentemente. Pero es que Simenón yo creo que anda por los 500 millones de ejemplares. Conan Doyle no lo sé, pero por ahí estaremos. Son las cifras más destacadas y considerables de la historia editorial, solo superadas por la Biblia y tal vez por las obras de Shakespeare, ¿no? Quiere decir que a lo largo de todo el siglo XX, millones y más millones de lectores de toda índole y condición han consumido
novela policíaca. ¿Te lo explicas tú por alguna razón en particular? Fundamentalmente porque la curiosidad del ser humano aplicada a la literatura te desemboca en los géneros de acción y de intriga. La necesidad del ser humano de dar una respuesta al qué pasó, al qué sucedió, cuando la novela policíaca sitúa esa pregunta en el primer capítulo, es absolutamente inexorable. Ya no puedes dejar de leer ese libro. Si es una novela histórica, donde los episodios de conflicto, de acción o de intriga van a demorarse mucho en aparecer, vas a dejar que esa novela descanse en el estante. Pero si en el primer momento el lector te ha desafiado para que tú acompañes al detective en la investigación y resuelvas ese crimen o ese enigma, vas a tener que leer esa novela sin cesar. Agatha Christie decía que ella no escribía como Graham Greene, pero tampoco era necesario. Pero es que Graham Greene nunca consiguió urdir una trama como la que había urdido Agatha Christie. Y al final, ¿qué es lo más eficaz? ¿Qué es lo más popular? Sin ninguna duda, la fórmula de la novela policíaca clásica, la fórmula de Edgar Allan Poe en Los crímenes de la calle Morgan, La carta robada, la fórmula de Conan Doyle, la fórmula de Agatha Christie y tantas otras sucedáneas, porque yo creo que la novela negra americana no deja de ser también una novela policíaca anglosajona al estilo del que estamos hablando, con un enigma, con un detective, con una solución sorprendente. Hay que llegar, por ejemplo, a Kane. Kane en El cartero llama Dos veces o en Falsa identidad, en alguna de sus novelas, realmente construye una intriga a base del conflicto psicológico. Un poco como hará luego Patricia Highsmith, ¿no? Entonces estamos hablando de otro tipo de novela que, sin embargo, fíjate, ya es menos popular, ya se vende menos, porque resulta anómala. En el fondo, la gente lo que quiere leer es una novela de evasión, inteligente, interesante y que plantee un enigma a resolver. Juan, nos indicabas hace un minuto que uno de tus libros está siendo filmado. ¿Ese es un proyecto que está en desarrollo? ¿Un proyecto se va a filmar? ¿Qué va eso? Bueno, tú sabes que el mundo del cine es muy, muy complicado. La novela negra y el cine negro, el cine de acción, están muy próximos y es normal o fácil, ¿no?, que este tipo de novelas acaben en la gran pantalla. El proceso es más complicado. Nosotros lo que hacemos, como sabes, es vender los derechos a una productora que comienza a sondear pues a sus socios financieros, las subvenciones estatales, las posibilidades reales de una película, y en esa fase estamos. Son fases que a veces duran mucho tiempo, que a veces se resuelven de la noche a la mañana, que en mi caso tienen una gran complejidad, que sería la elección de una actriz. Porque a mí me resulta muy difícil identificar a Martina de Santo como una de las actrices que podamos conocer o admirar todos, pero sería un paso a resolver sin el cual no se podría continuar. Son películas de cierto coste también, donde hay escenarios, donde, por ejemplo, en Un asesino irresistible, la parte final transcurre en las Islas Maldivas. Bueno, pues eso habrá que rodarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no, son películas costosas. Además del casting, ¿te gustaría participar en la parte del guión, de tratar de que las cosas concuerden tal como tú pensaste la novela, o lo dejarías al albedrío del guionista? No sé, supongo que no me dejarían tampoco. No sé, un escritor cuando vende su historia, normalmente luego es marginado, ¿eh? Normalmente es el director, su guionista, quienes establecen, digamos, la versión cinematográfica, y a veces la recrean, ¿no? Casos como el de Hitchcock, que era extraordinariamente fiel, ¿no?, a la obra literaria, y un hombre enamorado de la literatura, son muy extraños. Normalmente hay un doble lenguaje, hay un pulso, hay una lucha, ¿no? ¿Cuál es mejor al final? Y bueno, yo creo que me quitaría del medio, probablemente, y que hagan lo que quieran, mejor o peor, ¿no? Juan, te agradecemos infinitamente tu generosidad por contarnos la intimidad de tus muchas novelas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy gentil. Está bonito, ¿no? Sí. Te he contado muchas cosas. Si las palabras dijeran algo más que